nos indican que somos mexicanos. Que vivimos acá en 4 años, vivimos acá en la Ciudad de México, compartimos y tenemos grandes amistades y hoy generamos ese enlace de familiaridad con la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México, Xochimilco, en poder dar esta perspectiva de enfermería en la atención primaria en salud para fortalecer una de las redes latinoamericanas que hemos venido trabajando. eh, y que hemos venido integrando. Acá tenemos 3 textos. Si no se duermen, se los regalamos. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, entonces son 3 textos que han dado diferentes dinámicas al proceso de integración latinoamericana. Vamos la siguiente. La siguiente, la siguiente. Y podemos pasar la siguiente diapositiva. ¿Qué van a pasar? No sé si tengo que dar de ahí. Ah, ok, ya. Mandando siguiente. Entonces, este es parte de ese trabajo, integración de 19 redes latinoamericanas, de más de 26 países, 180 aliados, en toda una visión. Y hoy estamos acá dejando la semilla con ustedes. Acá la mayoría de ustedes son estudiantes de licenciatura en enfermería, y así como hace 22 años estaba en ese mismo espacio donde están ustedes, una palabra que se les quede es más que suficiente, que sea esa semilla que germine en ustedes. Doy de ejemplo, el área que menos me gustaba en la enfermería era la enfermería familiar y comunitaria. Era la más agotadora, la más, dicen en Brasil, la más chata, la más aburrida. Pero, ¿cómo es la vida? Terminé siendo docente de atención primaria en salud, de salud comunitaria, de salud pública. Entonces, uno no sabe qué es hecho, que lo que uno diga no me gusta, no lo quiero, de pronto no es la opción, pues no tiene opción. Termine trabajando en esa cosa. Así que no deje de lado esa posibilidad porque no podemos. Siguiente. En el año 2020, en el año 2018, un foro en Irapuato, una de las primeras ciudades luego de esa discusión, en el año 2020, empezamos a hacer un congreso enfocado a hablar de otras temáticas que no solo son del ámbito público, esas otras formas históricas de hipotería, de ser una profesión liberal en la mayoría de estos países a nivel mundial, podemos estar trabajando en comentado con la doctora Covarrubias, Río, hablado de su colega, cómo abordar los enfermeros negros que tienen más limitación, dificultad para acceso al trabajo, limitaciones para la educación, y más inexplorados que tenemos que ser de visibilidad. Y en el año 2020 los recibimos acá organizadas, principalmente dedicados de este encuentro, fue la doctora Guadalupe Catalla, encuentro de Seminario Internacional de Atención. No visto solo desde enfermería, sino desde la perspectiva transdisciplinaria, porque todas las acciones que se desarrollan allí, de médicos, sociólogos, enfermeros, trabajadores sociales, doctores, licenciados, dan una perspectiva de una visión regional. Esa diversidad que desde lo social es supremamente importante. ¿Todos somos iguales? ¿Los enfermeros todos deberían ser iguales? Basta. Pero si ustedes se ponen a otra escuela, no es necesario.
Pero la evolución de la enfermería en los últimos años, en los últimos 100 años, pues ha sido explorar esas otras posibilidades de trabajar en otras áreas, de abordar esas soluciones a las comunidades, a los territorios e interactuando con otros. Entonces, en ese proceso siguiente, por favor, después de este seminario que se desarrolló en el año 2020, generamos una relatoría. Siguiente, por favor. Y en esa relatoría que desarrollamos, empezamos a ver esos desafíos. No, realmente, para que tenemos que indicar que hay que mostrar esa visión regional. Cómo esas características que nos diferencian, por ejemplo, en la América Andina, que es Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, tiene estos retos, se discutieron en ese momento, las inequidades en la atención de salud, aumentar la cobertura de atención primaria en salud, fortalecer la política humana en atención primaria en salud, prepararse para ese envejecimiento poblacional. De hecho, el día de hoy estábamos en la generación de cuidadores y asistentes geriátricos, los cuidadores, y tener esas competencias para abordar estos aspectos del cambio de la pirámide poblacional, sistemas de información en la atención primaria en salud y otros aspectos relevantes. Pero acá más que resaltar cada uno de ellos es qué aspectos en comunes se tienen con cada una de las subregiones de América Latina. Siguiente. En, en Centroamérica y el Caribe, México y América Central, también tienen otros desafíos en la atención primaria en salud. Y dentro de ellos, para no aquilatarlos, para espacio las perspectivas de los compañeros, vuelve y se resalta, incentivar la formación de recursos humanos. A pesar de que hace más de 40 años venimos hablando de la atención primaria en salud, se viene vinculando desde los años 70 a la salud pública, vista de bien también diferentes formas, salud colectiva, salud pública, ahora se habla de una salud, salud planetaria, salud global, salud internacional. Esos conceptos que posiblemente ustedes van para la maestría, que hay ese compromiso. Ustedes que van a entrar a la maestría única en Latinoamérica, que es la maestría de enfermería en práctica avanzada, acá en la UAM, aprovechen. Van a desarrollar sus tesis en torno a esos desafíos, de sus tesis de grado, su servicio social, cómo de esos desafíos nacen esas ideas para que ustedes desarrollen su servicio social, su investigación de licenciatura, su investigación de la maestría, pero cómo formar ese capital humano que a pesar de todos esos avances, tenemos teléfonos de 5 cámaras, pero la atención primaria sigue siendo la misma descripción de la sociedad. Así que, ¿cómo nosotros tenemos que actuar ya? Porque los cambios, cuando se hablan de estas temáticas en este tipo de eventos, se dan 20 años después. O sea, que si ahorita estamos hablando de una regionalización de una característica especial de la enfermería de práctica avanzada, el resultados en 15 años o 20 años después. Estamos viendo que los resultados de esta discusión hoy se dan en el año 2040. ¿Cuántos años tendrá el 2040? ¿Qué estaremos haciendo? Así que, ¿quiénes son los líderes que van a abanderar esta temática de atención primaria de práctica avanzada? Ustedes. Porque ustedes son los que van a liderar esos desafíos. Ya nosotros dimos discusiones más atrás para que por lo menos se hable. Pero para actuar, ustedes son los más. Siguiente. Como hay otras situaciones, Sudamérica Cono Sur vuelve otra vez, aparece falta de talento humano adecuado para el superestado. Las normativas avanzan, las discusiones conceptuales avanzan, pero las competencias en la atención primaria, en la práctica, siguen siendo una discusión. Llevarla también a la práctica real. Entonces, son desafíos que salieron de este seminario que se dio en 2020 y ya se han pasado 5 años venciendo.
Y si hacemos una discusión que resulte acá, siguen dándose esos mismos puntos de convergencia. Siguiente. Entonces, allí quiero darles este mensaje. Siguiente, por favor. En el discurso y las declaraciones todos parecen estar de acuerdo en el abordaje desde el orden para el día. Por lo cual decidimos en ese mismo año con otro grupo de colegas de la red de atención primaria y salud en generar una revisión sistemática. ¿Han escuchado ese concepto? Donde se quitan todas las publicaciones a nivel mundial y todo ese control de la enfermería. Sí, las revisiones siguiente, por favor. Ahí la pueden escanear para que se la dé. Debe ser material de estudio de ustedes para que vean cuál es ese error. Bueno, si hizo en 2021, se puede actualizar en pasados 5 años. Que ahí ustedes pueden leer ese rol de enfermería en la atención primaria en salud. Y ese rol que debe ser ampliado, que debe ser profundizado. Acá solo fueron unas líneas generales que voy a mostrar muy rápidamente para no ocupar el tiempo. Ya tomaron foto actual, pues están virtuales, pueden tomar de pantallazo, pues como están siguiendo por Zoom, todo este espacio. Siguiente. Estos son los 5 ámbitos del rol de la enfermería en la atención primaria. Pueden ser más, pueden ser menos, pero son esenciales y los que nos dicta esa revisión de literatura rigurosa hacia dónde debe ir ese rol y el debe generar unas competencias. No solo puede quedarse en esas 5 líneas temáticas. Toma parte de investigación, eso ya es una tesis para ustedes, para todos los que están. ¿Cómo generar las competencias en esas áreas? Planeación y coordinación en la gestión de política pública. El enfermero que no sabe de política, que no actúa con los actores de gobierno. El enfermero que no sabe de gestión de atención primaria en salud. Se va a lograr la acción operativa de la atención primaria. Y va a estar en su discurso, es que no hay recursos, es que el gobierno no me apoya. No, si usted como enfermero es gestor. 2, articulación entre los usuarios de los equipos de salud, el diálogo. Ahorita la maestra Sandra nos va a hablar de cómo hablar en el lenguaje de la misma comunidad, no el lenguaje de nosotros. Sí, es importante, es relevante, pero tenemos que hacer algo que se llama que hace 20 años se trabaja para el alfabetización. No la educación en salud, eso es de hace 40 años. No la educación para la salud, la alfabetización de salud, que es Israel. Tercero, atención de enfermería de individuos, familias y comunidades. Esas son llamadas roles, acciones efectivas que en algunos de los países se están implementando a través de rutas integradas de atención, a través de acciones de los profesionales de manera integrada en el profesional. No aislados cada uno de nosotros haciendo acciones operativas. No. Así que ahí hay mucho que trabajar. Alfabetización en salud, ya lo he mencionado. Porque el chico que vino a hacer la limpieza, bueno, es una capacidad que debes tener todo, que se puede construir. Gracias. Luego paso por Porque particular, ya nace bien, ¿no? Todos tenemos una capacidad, tenemos un diamante interior que podemos. Y esa capacidad de liderazgo intrapersonal y interprofesional. Y eso hace parte de las competencias que actualmente la Organización Panamericana de la Salud Mundial está desarrollando para los recursos humanos. La competencia interpersonal. Gente, vamos a pasar rápido, entonces acá están desglosados. Obviamente ustedes se van a leer el artículo. Dentro de esa categoría, de esa primer rol, hay otros roles específicos. Quiera tomar imagen, que optimicen la lectura. Aquí invito, profes de la maestría, profes de la licenciatura. Vamos a competencias. Posiblemente ya hay competencias generales, pero requerimos competencias específicas para nuestro contexto local. Por ahí va a ir más, por eso se hacen las revisiones, para después profundizar y ampliar. Siguiente. Tenemos el rol de planeación, la articulación con los equipos de salud, tenemos otras
subcategorías que pueden profundizarse en competencias, potentes, como el servicio, las profesiones, áreas. Siguiente. Atención de enfermería individuo, la promoción, prevención, consulta invisible, atención a enfermedades crónicas, de contacto directo y cuidado colectivo. Siguiente. Alfabetización en salud, redes de apoyo, una chipal, fortalecimiento y autonomía del profesional, prevención de enfermedades crónicas, liderazgo, gestor, motivador de equipos de trabajo, también mejoramiento de la calidad de la atención en el ámbito domiciliario, de la atención primaria en todos los niveles, ¿bien? Y satisfacer las necesidades del usuario, son aspectos que encontramos ahí. Pero más que indicarles siguiente, indicarles que la promoción de la salud y la atención primaria en la salud no es alma. Eso ya es del siglo pasado. Y yo sé que eso puede causar conmoción, pero lo que ya dicen los profes. Todos relatan alma, capaz, agua. Eso es del siglo pasado. Estamos en el siglo XXI. En un siglo XXI que se mueve a través de una agenda global que se llama Objetivos de Desarrollo Sostenible, con una visión mucho más integral. 156 metas, 20 objetivos de desarrollo sostenible en el año 2017, es la única agenda mundial, política, gubernamental, de salud, cultural y de todo lo que usted quiera, que existe. Y eso ha llevado que en la cumbre de Ginebra, en el año 2021, ya no se hable que promoción de atención primaria en salud, es promoción, prevención, no. Es alma, no. El eje central de atención primaria en la actualidad es desarrollo. Durante mi mano, se acaba de salud. Un reto. Estamos en el siglo XXI. Así que es todo un movimiento que tenemos que hacer. Y acá, además, nos invita la familia y el desarrollo sostenible es el eje central de la atención primaria de salud de la comunidad. Cambió, o sea, que cambiar la perspectiva también. Acá hay un libro que escribí en algunas de las redes que tenemos, la de familia y comunidad, que ahorita les va a ver siguiente. Ahí le regalamos ese primer libro, el otro ya salió, no lo traje. Ahora compartir con las organizadoras para que ustedes lo tengan, lo disfrutan, lo compartan y lo lean en las clases. Hay capítulos en portugués para que vayan interactuando con la lengua también. ¿Sí? Siguiente. Esto ya lo mencioné. Bueno, esto es parte de todos nuestros aliados en Latinoamérica, así que si alguien quiere conseguir un espacio allí para hacer movilidad, para interactuar, para hacer sus prácticas profesionales con las redes latinoamericanas, está el espacio abierto. Si quieren hacer movilidad, se lo buscamos, o si quieren conseguir un audio. Siguiente. O el mejor amigo, el mejor parcero. Acá, quien quiera registrarse, la ponemos otras redes también. Acá se va a fortalecer la atención primaria, pero eso no quiere decir que luche contra otras redes. Esta red de comunitaria, porque cada uno tiene su perspectiva siguiente. Enfermería, por unos ambientes saludables, que también pues invito a participar. Enfermería ambiental, hospitales saludables. Acá les regalamos este libro, donde la doctora Juanita Jiménez Sánchez, la doctora Guadalupe Cáceres Hernández, aportaron ese entramado de la atención primaria en salud, fue producto de la red de atención primaria en salud, que ahora retomamos acá en Avance Chimito y va a empezar su liderazgo a nivel regional, retomando esta red latinoamericana. Así que quien quiera hacer prácticas de servicio social, bienvenido a que participe de la red latinoamericana de atención primaria en salud. Quien quiera hacer su trabajo de opción de grado, acá lo puede latinoamericano. Así que ahí pueden descargar este libro también. Siguiente.
en los 3 libros de enfermería de liderazgo. Ustedes pueden ver el primero de liderazgo, el segundo de gestión, el tercero de investigación, un poco enfocado a la enfermería basada en la evidencia, donde también participamos. Digo, de la comunidad universitaria. Y ya por último minuto, los invito a que se sumen para multiplicar, se sumen para darnos, porque eso es enfermería, cuidarnos nosotros mismos, construir comportamiento, integrarnos, no luchar entre todos, sino todos hermanarnos. Y eso ha sido la parte de la filosofía de la comunidad universitaria. Hermanar nuestra profesión. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? El economista. ¿No? Nosotros mismos. Y si nosotros somos y hablamos de cuidar, tenemos que cuidar de nosotros mismos también, hermanándonos, uniéndonos, trabajando conjuntamente y también soñando conjuntamente. Imagínense que ustedes son este próximo jefe y peleando desde este momento no pasa el tiempo. Y ustedes son los que van a dar y avanzar, ¿no? Ya para finalizar. Último, sí. Y quien quiera contactarme por WhatsApp, eso sí, no me vayan a escribir a las 6 de la noche, si me echan de mi casa. El catalizador para el desarrollo del capital humano en la APS en la región es reconocer que es un diamante que se cubre con la diversidad, la construcción colectiva y entramar sus capacidades. Cada uno de nosotros tenemos unas capacidades, podemos construir conjuntamente en toda esta diversidad. Todos tenemos una característica especial que si las juntamos va a ser ese motor para desarrollar la enfermería, la atención primaria en salud, la práctica avanzada o cualquier área que usted quiera trabajar en nuestra intervención. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a continuar en el inicio de la ella pues, es una representante de la enfermería en México. Pues, quisiera mencionar que bueno, tiene como ministra de Agricultura, es doctor en alta dirección, con mención honorífica, maestro de Administración de Organizaciones en 2030 por Bono y Roca, como uno de los primeros mundiales de información. Pues su liderazgo, además ha sido fundadora y promotora de varias organizaciones, entre ellas la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Investigación, es miembro honorario del grupo de estudios de Comunidades de la Federación de España y tiene también participación en las instituciones internacionales. De hecho, este año, 2025, ella fue reconocida con el reconocimiento al mérito de enfermería, Graciela Luna de Cordero, reconocimiento que le fue otorgado en manos de la República, la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, pues, bienvenida, doctora Julieta, yo estoy acá y también mencionar que es directora de investigación para el Caribe, que nos va a ofrecer también palabras de oro. Hoy es una presidenta de 50 años y sigue trabajando. Y creo que antes de iniciar, un aplauso por una ministra mundial. Muchas gracias, a todos los que están aquí presentes y muchísimo placer
estar en esta casa de estudios que es importante por todo lo que ha contribuido a la formación de talento humano, no solo de la economía, sino de todas las áreas, las carreras que son necesarias para nuestro país siga creciendo, siga siendo pues, ese rector para muchos otros más países. Gracias. Yolanda, Gabriel, de todo el por transmitirles solamente a mis palabras y a mis colegas aquí están muy preparados para con ustedes, pero es parte de esta reactivación de la red de atención primaria. Porque lo que has dicho y se refiere que la enfermería tiene un papel fundamental, es la clave, siempre se ha dicho la clave para que esta estrategia es el acercamiento a los servicios de salud a la población que más lo necesita. No es aquellas acciones mínimas que no costo que no van a solucionar problemas por esta población que no tiene todos los accesos de otras poblaciones, sí pueden votar como la seguridad social, bien, se nacionaliste, esta atención primaria principalmente, aunque no es presente las instituciones que he mencionado, como otras más del sector salud, sí, básicamente va a ir ocupado a esa formación de esos estratos más necesitados de una atención que resuelva en la medida de lo posible sus principales demandas de salud. Y quiero también decirles que me da muchísimo gusto que ustedes, como estudiantes y quienes me están viendo también a través de la plataforma virtual, les interesa realizar que un poco más acerca de cómo se años han pasado, años se ha venido haciendo una declaración y otra tras otra, y en la realidad no estamos alcanzando ese objetivo de darle personas a respetar ese derecho al cuidado de su salud. Entonces, repito, la enfermería es la clave, la enfermería tiene todo el potencial para poder hacerlo, especialmente quienes se están formando como profesionales en salud. Y este también es el paso importante que México está dando al visualizar la atención primaria y otorgarla, acercarla a través de profesionales en salud. Están muy jóvenes, ya lo compartí una vez con el doctor Javier, de más de 50 años en el área de enfermería, trabajando, entonces antes, y estamos progresando. Hasta la años 70, quienes estaban en el primer nivel de atención, y que es donde principalmente estas acciones de atención primaria eran auxiliares. No había esa presencia de enfermera general técnica, y mucho menos de ningún profesional a nivel superior, como se ha avanzado, hoy ya se está ubicando a los profesionales de enfermería en esos espacios, y además los proyectos que se tienen son verdaderamente ambiciosos. A partir de esta formación de nivel generalista, de los licenciados en enfermería, de los licenciados o licenciados en enfermería, se estarán ampliando sus competencias para asumir otras responsabilidades que son las de la enfermería de Roma, en donde la enfermería va a mostrar sus competencias en diferentes ámbitos que son prioritarios del cuidado de la salud de las personas. Esta es una realidad que antes no existía ni siquiera en los objetivos inmediatos.
Cierto es que, como también ya se dijo, los cambios no se dan ni en 5 ni en 10 años. Entonces, esto lleva desde hace más de 50 años que está presente en los profesionales de enfermería a nivel de licenciaturas y más tarde a nivel posgrado, y no se le había dado esa oportunidad, porque realmente es dar a la enfermería la oportunidad de mostrar todas sus capacidades que tiene, todas sus competencias, cómo el talento humano se ve reflejado en esas, en la aplicación de esas acciones y de esas políticas que hoy ya están tomando ese rumbo. Ustedes saben, se acaba de actualizar un derecho o una atribución que se daría en el 2012 también logró, que es la de prescripción de medicamentos y de insumos que son de la competencia de la enfermería. Esto muchos países no lo tienen, ni los países desarrollados. Así que es un gran paso también que se dio desde el 2012, que en 2017 se actualiza con una, dándole todavía más atribución y facultades en enfermería, y ahora que en el 2025 se amplía hacia definir cuáles son esas modalidades de prescripción de medicamentos. Si es de manera colaborativa, cuando ya hay un diagnóstico y un tratamiento instituido, y como enfermería, bajo también todo el proceso que ya es nuestro, que lo conocemos perfectamente, puede dar continuidad o modificar cuestiones de tratamiento. O la prescripción inicial, en donde por esa autonomía que ya se tiene, por ese nivel de competencia profesional, será capaz de valorar las condiciones de la persona y dar inicio a esta prescripción. Y el siguiente paso es la de la práctica avanzada, que ya aquí la universidad pues es pionera en la formación de este profesional de enfermería, que efectivamente no va a ser, no van a ser muchos, no van a ser todos, porque tienen esta misión es muy particular, van a ser quienes van a coordinar a otros profesionales de enfermería, van a dar también asistencia clínica de un mayor nivel de responsabilidad y de autonomía. Entonces, los pasos se van dando, están en México, empezamos a vernos en el 2015, en esta etapa de la formación de esta figura de la avanzada. Sí, estamos en el 2025, 10 años, pero ya estamos en una posibilidad más cercana de que todas estas visiones que tenemos como grupo profesional y que se van dando. Así que yo me siento muy pues halagada que me hayan también invitado a estar en esta mesa con mis colegas que están retomando este reto tanto desde el ámbito educativo como desde el ámbito de la formación profesional. Muchas gracias, y de verdad felicito a las organizadoras de ustedes que están aquí en este acto académico de gran importancia. Muchas gracias. Bueno, ya necesito hablemos un poquito más fuerte para la transmisión. Pues hicimos con la presentación de la maestra. Yo, de la maestra de Camilena, trabajo, que más de que intervenía en los padres. Yes, las filas, las filas, las filas. Las filas.
Tienes ese cuerpo, pero ya lo más aquí. Es que las cuatro me están viendo desde aquí. Problemas con la batería. Pero bueno, le decía que él está actualmente siendo su doctorado de aquí y es co-directora también de la campaña de la que ya nos hablaron la doctora Juanita y el doctor Javier, de la campaña Linux y Latam, y también pues está, digamos, como en su área de trabajo relacionada con la atención primaria, bioseguridad, cuidado espiritual, funciones de enfermería y liderazgo. También es conferencista internacional en temas de salud ambiental, cuidado humano, y pues bueno, vamos a ver un poco de la palabra. Gracias. Es un gusto para mí compartir este espacio con colegas con realmente compartir algo en el área de que me siento orgullosa de poder regresar a México, a esta tierra que me abrazó, que me formó y que me abre esas perspectivas y me da la posibilidad de seguir esperando y buscando y no sé. Ustedes tienen una gran responsabilidad. Hoy están por vivir a un paso de cultura. Eso es perfecto, un profesional. Tiene mucho efecto. Pero si es un proceso, vamos a involucrar todas esas posibilidades. Todas esas efectos y hay muchas posibilidades. Sí, pues, ustedes. Y hoy me conecto a compartir un poco de esos retos o de esas oportunidades que nos tienen en torno a formación, profesional. Justamente desde la atención primaria de salud. Y es como entender que esa evolución de la atención primaria de salud y la promoción de la salud son efectos transversales y ese lenguaje en el que nosotros nos formamos, en el que día a día nosotros capacitamos, practicamos, estamos prestos a esa interacción con nuestras familias, con nuestros mismos, con nuestros colegas, que es un lenguaje que abrimos. Desde las prácticas comunitarias con el enfoque familiar que se traen en Bogotá, Colombia, en el año, esa foto es del año 2017, le va a un nivel de atención. Y genera el programa de aquí, esta parte considera los puntos mayores fueron el programa AMAR, la parte mental interactiva de atención a la y el programa estaba relacionado con ese abordaje de función de la pediatría, crecimiento y desarrollo. También la consulta de crecimiento y desarrollo abordaba todos esos aspectos de la atención primaria en salud y de la promoción en salud, también de la líder de la atención
y entendí y aprendí muchas cosas muchas veces desde la academia, desde la teoría, que sean por ahí sueltas, por ejemplo, empiezo a entender que las personas estudiando todos estos procesos. Luego, desde la docencia en la práctica comunitaria de pedagogía, entendí que muchas de esas situaciones, con muchas de esas perspectivas de nivel académico, en las que muchos de mis docentes me decían tienen que profundizar, cuando ustedes se encuentren en esa práctica, se van a encontrar con diferentes situaciones, con diferentes dinámicas, y ahí fue cuando entendí que definitivamente existía esa posibilidad de generar esos cambios desde lo que estábamos realizando conjuntamente en la academia y por supuesto en la práctica. Tuve la oportunidad de trabajar en un libro, de proceso de escribir un libro de la salud, que contó con 4 tomas y estuvo destinado a que la defensa de Luanza o que iba a la comunidad. Seguramente en sus prácticas ustedes cuando han asistido a los diferentes servicios de salud, alguien que ha tratado de escribir a su afganistán o apellido, que les explique un poquito más lo que tal vez el profesional de salud nos indicó. Y de pronto esto no es individuo, es que no sé cuál sea la indicación del mundo. Ustedes tienen esta oportunidad, ustedes tienen la oportunidad, esa oportunidad de estar cercanos a esas personas, de esa maravillosa oportunidad de compartir, de poder decir en un lenguaje sencillo esa indicación, que es lo que tiene que hacer, cómo poder mejorar con el vida, que es esa posibilidad desde un lenguaje un poco más claro, de un lenguaje que realmente se entiende. Porque nosotros nos dicen siempre en todo, que tenemos nuestro lenguaje analizado en el idioma. Entonces, sí, habla la aplicación de nuestros procesos, la identificación de nuestros planes de atención. Pero cuando estamos hablando de la comunidad, entonces es el motivo de un desarrollo. Entonces, entender cómo es todo este proceso, porque tenemos esa oportunidad, la posibilidad de hacer oportunidades de cambio, pues realmente lo que a mí me ha permitido explorar y lo que México me permitió acercarme a estas oportunidades y compartir con las personas. Sí. Primero, estos libros como es importante entender la evolución de la fe, que el libro que es animal que realmente las personas no está en esa evolución, pues no se observa cumplimiento. Es importante reconocer nuestra historia, es importante reconocer esos compromisos, esas estrategias que se han pautado, que se han pactado en los diferentes conferencias mundiales, en los diferentes espacios de discusión, porque entendiendo esa historia y observando las brechas, y observando porque la existencia de tal vez estos compromisos que no se han llevado a cabo, es que podemos partir para tomar esas decisiones para cambiar justamente por esos aspectos de no afectar a la sociedad. Lo que hice en la propuesta de la construcción de este libro fue reconocer el proceso evolutivo de la promoción de las cosas, de gestión de desarrollo de marcas y hasta actualidades pero pues este proceso de elección es porque se estableció hasta el nivel de condición de los ciudadanos de la salud y a partir de ahí, entonces, se parte cosas de los procesos constructivos de cuatro textos que los comunitarios para formar a profesionales de los mismos principios también, porque se estaba trabajando en este lenguaje técnico, pero que tuvimos la necesidad de estudiar esta perspectiva de entendimiento de los temas en el lenguaje clima, hace problemas. Y ese inicial de estudio de los habla de la construcción social, cómo construir el proceso de
de ciertos países donde esta evolución de estos elementos, de los conceptos, de lo que es la promoción de la salud y cómo están relacionados con los desarrollos internacionales desde el equilibrio. Antes de promover la salud, no se puede la infección inicial. Antes de promover la salud, debemos entender su historia. ¿Cómo se aprendió que cuidar no es solo cuidar, sino crear este bienestar? Y cuando estamos construyendo esta promoción de la salud hacia otros, ya estamos ejerciendo para nosotros el bienestar. En el número 2, texto de este libro, está la parte de analizar esta situación. Me quiero proponer, cuando quiero entender este proceso de estudio, es importante analizar este perfil de salud en donde voy a desarrollar esta intervención, en este caso, que este libro fue construido para la situación o el contexto de la población en Colombia. Y justamente trataba de analizar este perfil de salud mediante indicadores, mediante políticas, mediante normativas que permitieran identificar cómo esta promoción de la salud influye de manera directa en la prevención de enfermedades crónicas y cómo a partir de ahí se gesta mejor hoy lo que llamamos equidad sanitaria. La reflexión de este segundo es el contexto es que comprender la salud del país, después de la región, es ver esta historia en cifras detrás de cada indicador, porque a partir de ahí hay una vida que puede cambiar su combinación. En el eje 3 de este documento, de este libro, se trataba o abordaba después de esta conceptualización y abordar este proceso histórico, esa propuesta de comunicar. ¿Cómo puede tener esa creencia? ¿Cómo puede tener por qué no se han identificado las propuestas? Ciertas herramientas que establecidas de divulgación en torno a la calidad de vida y a la salud. Entonces, ¿cómo todo esto finalmente el objetivo es fortalecer la participación ciudadana? Porque justamente nosotros estamos en cualquier espacio, en cualquier nivel, fortaleciendo estos procesos de atención de la seguridad. Oye, estas personas que tienen una fortaleza en sus aspectos para darnos una mejor pausa. Debemos estudiar cuáles son nuestras necesidades y a partir de ellas generar estas propuestas. Entonces, a partir de ahí, entonces, tendremos como tareas comunitarias, el trabajo intersectorial y la participación de los profesionales de salud que nos va a permitir generar esas propuestas sensibles en estilos de bienestar. Cada sesión en este tomo, en este libro, de este promueve la salud, establecer caminos de la seguridad, entrevistados y recibir y que la práctica es el verdadero laboratorio. Retomando esto, como decía, que muchas veces estudiantes y muchas veces las teorías se presentan de una forma interesante, pero que no están disponibles y que cuando estamos en esta práctica, enfrentándonos a diferentes realidades, que se entendemos que muchas de esas teorías en esta y este último este libro se titulaba o no titulaba la fuerza, el propósito, específicamente esas acciones concretas, esa articulación de toda esta revisión que se hizo para hacer la promoción y la educación para la salud, integrar diferentes aspectos, la comunicación, el autocuidado, la gestión, el bienestar físico, mental, espiritual, social y en todos los sentidos, porque estamos hablando constantemente de una atención integral, una atención que ya no está solamente direccionada hacia la enfermedad, hacia los aspectos físicos, sino que integra en esa atención a la vida, atención al ser humano, todas las dimensiones de las que estamos nos proponemos humanos. Y que todas estas dimensiones
finalmente van a estar orientadas, y toda esta acción va a estar orientada al fortalecimiento de la calidad de vida. No estamos creando enfermedades, no estamos destinando nuestros recursos hacia las enfermedades, sino hacia la vida, hacia el cuidado de la vida. Y la reflexión en este número 4 es que la salud se construye con pequeñas decisiones diarias. Tiene que paso a paso, un mensaje claro, una acción de manera coherente y una comunidad que permite entender que la fortaleza está en el que cuidado en su vida. La promoción de la salud debemos también repetir y por eso este proceso. La promoción de la salud no es un tema más que la formación de media. A veces, aquí pues un tema que tal vez es la mayoría de entonces, pues, todos como los cuartos, y tenemos, llevamos un poco a otra. Es más, va mucho más allá de la formación para ellos está interactuando, participando por ese cuidado de las vidas y de los ciudadanos para que justamente no lleguen a estas instituciones públicas. Cada teoría que ves en el aula, cada educador, cada político que realizamos, cada texto, se vuelve real. Justamente cuando un extranjero decide acompañar y transformar desde esa acción integral del cuidado de para la vida. Todos ustedes, científicos, todos ustedes, son favor y la acción de cuidado y de sus escenarios de la vida se describe todos los días. Ustedes son los que van a implementar todas estas acciones, todas estas propuestas, toda esta ciencia que se viene escribiendo, que se viene diciendo, que cada uno de nuestras propuestas, ustedes todos ustedes van a cuidar y ustedes ya lo prefieren. En ustedes está esa responsabilidad de ampliar esa perspectiva de que hoy estamos hablando acerca de su última salud. Pues no olvidemos que promover esa salud es nuestro liderazgo de humanidad y de experiencia. Pero pues realmente me siento orgullosa de compartir con algunos de ustedes que tengo la oportunidad de conversaciones y ver que tienen claro sus objetivos y que quieren encontrarse, que tienen la oportunidad de ver esta construcción a través de las regiones que México significa otra familia, para estar a la vida. Realmente me siento honrada de compartir y entender las diferentes dinámicas y de esta evolución nos dan oportunidades inmensas de presentar todas estas propuestas, estos sueños, porque es un punto común. Todos tenemos sueños, todos tenemos grandes decisiones y podemos llegar a más fácilmente. Allí donde alguien aprende a cuidarse, comienza una revolución silenciosa y salvavidas. Y es en esa revolución donde la enfermería siempre es parte. Les agradezco sinceramente por este espacio, solamente puedo sentirme orgullosa de estos cambios, de esta dinámica, de esta posibilidad que tiene de crecimiento, porque están haciendo historias y líderes de historias y yo creo que ustedes cada uno va a ser un historia. Mi orgullo realizado en México, mi orgullo hoy que tengo en México, hablar de las enfermedades mexicanas, de cómo se organizan, de cómo quieren atender, de cómo
tenemos que ir más allá, y cómo van a ver los diferentes dinámicas que quieren trasladarlos para mejorar sus procesos, preocupadas por nuestras vidas, por las accesibilidades, entendiendo las necesidades que tienen, informando de proyectos de me hace revisar todo el tiempo a mí. A mí con los dioses que las paz. Y espero poder compartir, poder venir partido y tener esa posibilidad de los instrumentos que ustedes están, algunos de ustedes están compartiendo los libros y que tenemos los fondos centrales que los esperamos también con todas las oportunidades de nuestros países, donde hay estudiantes que se presentan sus experiencias y sus experiencias hace parte o permiten que hay parte de la casa de la casa de oportunidades. También son parte de nuestra familia, de nuestra vida, gracias porque es algo que nos permite tener un transporte que muchas gracias por el espacio. Pues es mucho para todo el conocimiento y para muchas cosas de cuando digamos que estoy tirando como investigador. Por otro lado, también comentar que ha trabajado en experiencia en diferentes puntos, como la Secretaría de Salud, con su experiencia en el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, que se conoce como el SENAPRESA. Y pues bueno, básicamente lo que yo les voy a compartir en este momento es un poco las reflexiones que como cuerpo docente hemos realizado en relación con la actualidad, con la enfermería de práctica avanzada, con los retos que se tienen en la comprensión un poco de estos temas que ya nos hicieron, de este caso que atraviesa la educación de la administración, de los resultados que nos presentaron en la salud, que nos dio la salud, un poco de va a comentar, como parte de la discusión, porque efectivamente hay muchas cuestiones, muchas estructuras, a veces todos sabemos una cosa, pero no tenemos un concepto propio para aquí en Latinoamérica y específicamente en México, pues se necesita revisar los marcos para que realmente estén operados en campo, porque no se solamente se llama todo eso que nos da la maestra Sandra, una definición de estados, de agua, o de masa que nos pueden tener un sentido, incluso un marco conceptual, orientar a la práctica completa, ¿no? Personal de enfermería, orientar, extraccionar, también tener una APS con sello latinoamericano, una atención primaria con sello en los territorios rurales, urbanos y demás. Entonces, pues, hacemos la presentación y le damos la palabra a la doctora Capón. Pues muchísimas gracias, buenas tardes, los que se quedan aquí presentes. Y a mí me ha gustado mucho estar aquí con ustedes, que bueno, pues hemos trabajado las intenciones de estudiar y ahora estamos viendo conocimiento de lo que es la práctica avanzada, sobre todo, cómo la práctica avanzada cómo la práctica avanzada en enfermería puede contribuir a la concientización
inglés. Porque eso es justamente el foco de una formación de nivel de ese nivel de. Bien, en estos minutos vamos a hablar de estos cinco aspectos de los cursos de adicción que referimos para el tiempo. Bueno, pues primero que nada, que nos ya escucharon mis colegas, por decirlo, de los de Sandra, este impulso en donde se habla de intelectual universal y se habla de enfoque el acceso a la salud. Y ese acceso a la salud sabemos que no estamos únicamente esperando que las personas lleguen a la universidad. Nosotros como profesionales de la salud, entonces podemos acudir a los domicilios, a las comunidades, identificar cuáles son las operaciones, cuáles son las preocupaciones, las necesidades centradas, y por base de eso trabajar para mejorar ese acceso a la salud que no necesariamente involucra el que acuda a una unidad de salud, ¿no? Entonces, el acceso a la salud significa que va precisamente esa salud a las poblaciones, las comunidades, y con todo eso se presenta una resolución que la Clínica de 13, en donde la OPS exhorta a los países de Latinoamérica a trabajar sobre la formulación de nuevas figuras en cuestión de comunidad. Entre ellos, la ampliación de la práctica clínica y la práctica comunitaria para el punto de la práctica avanzada. Y bueno, pues es así como en México toma esta resolución y la trata de implementar desde hace muchos años. Se ha trabajado en México, no es algo tan reciente, pero sí últimamente se ha dado mayor impulso para eso. En esas recomendaciones globales de la formación de EPA, se dice que el Consejo Internacional de Estabilidad, que es el CIE, nos habla de que debe ser a nivel maestría, ¿no? Y en México, bueno, pues siendo pionero en este trabajo e impulso de la práctica avanzada, genera su propio programa de maestría en práctica avanzada. En el 2021 comienza a operar este programa. Y bueno, pues la EPA se dispone justo para ayudar con ese nivel técnico y metodológico en cuanto a las instituciones de diferentes perspectivas generan precisamente esa entrega de servicio integral, en donde no solamente desde el TEC y las teorías y modelos de ingeniería, sino también otras teorías, otros modelos de otras disciplinas, pero acercándolos a un profesional con experiencia clínica comunitaria, podemos reforzar y con esto lograr un particular. Bien, ese desarrollo nacional y la práctica impulsar y ese programa sirvió de base para que el trabajo se impulsara en las páginas que se desarrollaban en el programa bueno, pues ahí es basado en cuáles son los roles de práctica avanzada y los roles de y en la web de la maestría de práctica avanzada se incluye la maestría en las organizaciones y los trabajos de la oportunidad de trabajar con el director de edición y los deseos, pues este programa fue muy desafío, yo el problema pionero no solo en México, sino en México, existen problemas con este enfoque de atención primaria. Esto nos hace tener una mayor responsabilidad por todos los directores. Bueno, ¿cuáles son esos retos? Existen múltiples retos en México y no solo en México, la organización y seguir utilizando esta práctica, esta autonomía de práctica
y donde el desarrollo de estos nuevos planes pueden desarrollar mejores situaciones hacia la población. La práctica avanzada no es únicamente para mejorar la profesión, sino también para mejorar las condiciones de salud de los pueblos, ¿no? Entonces, ese es el foco que no debemos perder, ese es el foco que aquí en la UAM Xochimilco, precisamente ese apoyo a la sociedad, esa mejora de la sociedad está muy relacionado con lo que es el programa y con lo que todo el profesorado estamos siempre con esa visión de seguir creciendo en el estudiante. Bueno, ¿qué hemos hecho durante la maestría, durante este año? Claro que el trabajo viene de años atrás, pero en este año particularmente se ha impulsado mucho el tratar de definir qué es la práctica avanzada para México y para el mundo. Y además, para poder definir esa práctica avanzada, también requerimos la reconfiguración de dominios y prácticas y competencias. Y en esa reconfiguración, porque ya les comenté en 2018, se genera el primer marco mexicano que fue muy importante para poder desarrollar el programa académico. Sin embargo, ahora, con la experiencia que se ha adquirido y con el desarrollo de la construcción de diferentes saberes del profesorado, hemos desarrollado ahora ya un currículum, un programa y además una solidificación de esos dominios y prácticas, esas competencias. Y durante este año hemos tenido diferentes consensos de expertos, hemos generado seminarios del profesorado, ha estado en seminarios para también seguir pensando y seguir discutiendo hacia dónde tiene que ir la práctica avanzada. Se han hecho revisiones, tenemos ahí una revisión próximamente, ya la verán ustedes reflejadas en las reglas del manuscrito, y en esa revisión discutimos diferentes perspectivas de lo que opinan los que generan o que tratan de generar la práctica avanzada desde sus contextos en México, y cómo en esos contextos, en esos documentos, se está pensando en la práctica avanzada. Y la conclusión de esta revisión sistemática es que, bueno, pues hace falta todavía seguir trabajando hacia dónde tiene que abordarse la práctica avanzada, pero logramos con esa revisión sistemática, con toda la construcción que hemos hecho durante este año, una definición de lo que es la EPA para México. Y también tenemos, por otro lado, una serie de seminarios, como decir, tuvimos este seminario de perspectivas teóricas al tercer impacto de la EPA en México, y un diplomado de formación docente, porque diferente. No solamente la formación es como les comentaba, nosotros como profesores tendremos que seguir trabajando, seguir fortaleciendo nuestras competencias, porque jamás terminamos de aprender, jamás terminamos el conocimiento, siempre puede ser mejor, ¿no? Y para poder lograr aterrizar lo que hemos identificado, pues requerimos también formar. Entonces, tuvimos un diplomado de formación docente, tuvimos diferentes sesiones de trabajo, unas sesiones semanales durante todo el año, y eso lo que no significa, o se puede decir muy fácil, pero realmente el dejar un espacio dentro de todas tus actividades de académica, de grupo, de investigación, de coordinación, de gestión, hacer espacio para que también discutas con el profesorado, créanme que es muy enriquecedor, pero también agotador, ¿no? Y esas sesiones de trabajo nos llevaron a un foro de roles empleados de enfermería en el contexto nacional que se generó en colaboración con el Hospital González en México, y también tuvimos una estancia académica en diciembre del trimestre, donde todo el profesorado visitamos España, diferentes regiones de España, donde se lleva la práctica avanzada. Toda esa construcción nos lleva justo a estos manuscritos que eran fuera del programa académico, y estos manuscritos que ya les decía, uno es una revisión sistemática para definir lo que es la EPA, y otro manuscrito muy importante en donde definimos las competencias y dominios de la práctica avanzada.
Una de las imágenes de resumen, así, de nuestro marco crítico, situado, denominamos a competencia a la jefa en donde la práctica de enfermería avanzada comunica se entiende como desarrollo, competencia central, que es la práctica clínica y comunitaria, se articula con otra serie de competencias y dominios, como lo es la identificación de necesidades de salud desde la APS, porque recordemos de todo lo que nos dijeron los colegas, que la APS no es primer nivel de atención, la APS se da en todos los niveles. Y la APS se da en la comunidad, en la familia, en cada individuo. No son los hospitales, no son los médicos, los enfermeros que se encuentran dentro de los hospitales, sino más bien la atención primaria de salud está en las familias, en las comunidades. Y bueno, ese es uno de los dominios. La otra es la innovación del cuidado, la otra es la participación política, con la ciencia en salud, que es fundamental que un profesional de práctica avanzada pueda tener esta competencia para gestionar fuera de lo asistencial y la entrega de servicios. Formación en salud y escenarios educativos, porque claro, nosotros como profesionales de enfermería y más los de práctica avanzada tienen que encontrar la manera de esa atribución y esa contribución a la sociedad, y también de trabajar la corresponsabilidad en salud, porque finalmente trabajamos con ciudadanos, nosotros como ciudadanos, y tenemos que encontrar puntos comunes de discusión, de diálogo y de mejoras de formas de decisiones en la juventud. Promoción de la salud participativa, en donde identifiquemos líderes comunitarios para que precisamente a través de esos líderes se pueda desarrollar una mejor salud comunitaria. Pesquisa y análisis crítico de enfermería, que nos habla de que la investigación en la enfermería tiene que estar muy vinculada con una formación del ejercicio profesional de la EPA. Profesional que no investiga y que no publica y que no genera conocimiento, difícilmente trasciende, ¿no? Tenemos que trascender como profesionales de enfermería. Y entre esos dominios ustedes verán adentro otra serie de competencias, como es la colaboración interprofesional, porque claro, desde un solo eje no podemos trabajar para la salud, ¿no? Se requiere el conjunto y la articulación, la contribución con otros profesionales de la salud, y no solo de la salud, tenemos que también trabajar de forma transdisciplinar con otras disciplinas, porque la salud es un problema, o más bien el proceso de salud, enfermedad, cuidado, es una situación compleja. Y una situación compleja no se aborda desde un solo eje, se requiere el conjunto de saberes para poder abordar estas condiciones de la población. Enfoque interdisciplinario, ¿no? Interdisciplinario, liderazgo, autonomía. Se requiere que estos profesionales sean autónomos, que tomen decisiones y que sepan tomar las tomen basadas en evidencia. Y estrategias de comunicación y salud, porque si no comunican, difícilmente van a poder mejorar esas condiciones. Y entonces, si se dan cuenta, todo esto está articulado, está circulado de lo que es la gestión. Un profesional de EPA debe saber gestionar. Para poder gestionar se requiere de todas estas competencias y sobre todo de forma el enfoque que está contemplando toda esta serie de dominios y competencias, que es atención primaria y salud, como lo vemos en la imagen. ¿Y por qué APS? Porque estamos ahora ya conscientes, el profesorado, de que la EPA es un aporte real a la práctica, a la atención primaria en salud. Y estos profesionales, bueno, pues tienen que también tener ese impacto en sus comunidades. La siguiente. Y bueno, aquí les quisimos compartir también, ahora que estuvimos en nuestra estancia académica, estas son las competencias del modelo de ingeniería de práctica avanzada de Barcelona. Y pues si ustedes las identifican, no estamos alejados de lo que planteamos. Esto para poder plantear esos dominios y competencias que venimos, que les presenté en la imagen anterior, tuvimos que revisar artículos científicos, tuvimos que hacer seminarios, todo lo que ya les comenté,
pero lo fuimos a reforzar allá y nos dimos cuenta que prácticamente estamos muy vinculados con lo que se tiene. Allá manejan como dominios, liderazgo clínico profesional, relaciones internacionales y consultoría, gestión y calidad y seguridad y sostenibilidad, docencia y formación y atención basada en evidencia. Y bueno, pues estos son dominios que también encontramos en nuestro mapa mexicano, que hemos definido ahora en la Juan Xochimilco, y que seguramente puede ser un aporte no solo para nuestro país y para las diferentes comunidades que seguramente, universidades que seguramente en un futuro también desarrollarán el programa académico a nivel maestría de práctica avanzada, sino también para la región, para otros colegas de Latinoamérica. Así que, y bueno, finalizando, las propuestas de este resultado, de este proceso colaborativo y situado, pues nos están llevando justo a seguir contribuyendo y a tener ahora una articulación muy importante con el sector salud, porque el sector educativo y el sector salud deben trabajar de la mano. El sector educativo es donde nos encargamos de fortalecer y de desarrollar profesionales para el capital humano, finalmente van a laborar en algún lugar. Y ese lugar tiene que ser también resolutivos y por eso la vinculación es importantísima. Estas referentes regionales de formación avanzada. Y bueno, por supuesto que siguen algunas preguntas abiertas. Por ejemplo, ¿cuál es el perfil de quien aspira a ser EPA? ¿Qué perfil docente se requiere para formar EPAs? ¿Y cuáles son los planes a futuro? ¿No? Entonces, aunque esta construcción nos ha llevado ya a avanzar en lo que es la enfermería avanzada en México, aún continuamos por otros situaciones que tenemos que seguir fortaleciendo. Entonces, bueno, pues yo con esto concluyo y cualquier duda, comentario, Bueno, pues, ya estamos entrando en la fase final, pero quisiéramos antes de tener un espacio para escucharles, para las personas que están en el auditorio, si tienen alguna pregunta o algún comentario concreto. Y también tenemos, pues, a las personas que nos siguen en la transmisión virtual, nos mandan porque asistencia desde Tamaulipas, desde el norte. También en comunicar con la Universidad de Lanz en Ecuador y también desde Durango. Entonces también saludarles y mi colega también Elia Espinosa, que ha estado pacientemente siguiendo la transmisión a pesar de los problemas de audio y también de unos compañeros que se reportan desde el Ministerio de Salud que está en la Ciudad de México. Pero quisiéramos saber si hay algún interrogante, comentario. Quisimos abrir este espacio para los estudiantes, las estudiantes de la licenciatura, un poco para que pues, tengan esta oportunidad de ver, ¿no?, la diferente producción académica, investigación y experiencia de enfermeros y enfermeras que, por decirlo de alguna manera, pues son representantes de sus diferentes núcleos, ¿no? Tanto a nivel de industria latam como en los respectivos países, ¿no? Tenemos acá México, tenemos Colombia, y eso también es un aspecto importante, ¿no?, de este diálogo. Y pues básicamente a ver qué preguntas tienen, sabemos que hay de diferentes trimestres, estudiantes de profesores que hacen parte de este cuerpo docente de la maestría, el grupo de la maestra Carla Reyes, el grupo de la maestra Juana Escobar, el grupo de la doctora Esmeralda, grupos también diferentes, y estoy trabajando, entonces, pues eso, darles la oportunidad de poder hacer preguntas o comentarios a nuestros invitados. Entonces, ¿quién se anima? Adelante, tienen la posibilidad de hacer preguntas.
Bien, como por el blanco. Sí, sí. Y la otra es, ¿de qué manera me van a pegar las puertas que son ellas dentro de la salud y las lógicas de la entonces, eran qué funciones ustedes identifican entre el modelo biomédico y el deporte de la segunda de un sí, no, creo que durante la exposición que se ha dicho que parte importante de esta atención primaria de la salud son los enfoques cognitivos, los enfoques de la rehabilitación de la salud y otras acciones que vinculan no solamente con la parte biológica, de la atención a los aspectos que están relacionados con la enfermedad, con su condición de persona únicamente, sino que lo relacionan con su situación no solamente individual, sino familiar, comunitaria, tomando en cuenta todos los aspectos en los que se desarrolla y vive la persona. Entonces, si lo vemos desde ese ámbito o desde esa perspectiva, que no solamente es esa condición de su proceso de salud biológico, entendemos pues que hay muchos otros más factores que intervienen, a los cuales hay que dar respuesta, a los cuales hay que atender. Esa sería una parte de la nuestra actividad. Para decirnos cómo la integración intersectorial, interdisciplinaria, se necesitan precisamente para dar respuesta a la atención a la persona en sus dimensiones, tanto físicas como emocionales, sociales, económicas. Y ahí está la gran diferencia, en donde no solamente se ve la parte de la atención al proceso de enfermedad o de salud, sino que abarca también cuestiones relacionadas con sus condiciones de vida, en sus entornos familiares, como digo, laboral y social. Creo que ahí estudia esta diferencia entre un enfoque neurofisista únicamente y lo que APS tiene considerado como a la persona misma en sus diferentes entornos. Las funciones
dinámicas evolutivas, de lo que llamamos sociedad, de lo que llamamos cómo abordar la salud. Es una evolución que se ha ido determinando, transformando en la medida que el último siglo, el siglo de la cuestión normativa, la salud, ha ido transformando los modelos de atención. Si hablamos de un modelo de procesos a nivel social del siglo XIX, para causar, y después de 50 nos da una perspectiva un poco más amplia, pero tendremos que olvidar, ya hay pocas hablaba de una visión integral de la teoría de los animales y del hombre, solo que olvidamos por dinámicas y fuerzas que son normales en nuestro proceso evolutivo como sociedad. Algunos no se han transformado en una perspectiva unicausal biológica. Y no está mal, hace parte también de nuestra vida y es inclusive en los doctorados de perspectiva de práctica. El enfoque clínico es en serio. El enfoque clínico evolutivo con las nuevas tecnologías es esencial. Y habrá tensiones desde la perspectiva que nos viviendo la realidad del territorio, pero y obviamente si lo hubieran preguntado eso así, hay que cambiar todo. Pero en esta realidad no puede transformar todo, porque las fuerzas económicas, sociales, políticas están. Lo que tenemos es que integrarnos y dialogar para llegar a un punto de equilibrio. Nos llevará un tiempo en esta parte. Llevamos desde 78, estamos en el 2025, ya casi 50 años. Y seguirá dándose esa forma de cómo integrar nuestros modelos políticos de salud en nuestros países también influyen mucho. Quienes elegimos infieren mucho. No solo es de quien está formulando la política, es de quien elegimos, porque de acuerdo a quien elegimos en su plan de gobierno se determinan las líneas de las normativas que van a salir de los interesantes en este país. Este país en 4 años. En esta medida tenemos dialogando con todos. Y en ese diálogo ya no podía tener su posición de un punto más social. Ya no podía imponer, ni negociar. Y hasta este punto no puede llegar a ser radical. Los extremos son complejos. Tenemos que llegar a armonizar, a integrar, viendo todas las cosas. Por eso hablé de la diversidad. Por eso desde Linux Latam abrimos la puerta a la diversidad. Y en esa diversidad todos podemos arena. Siempre hay la perspectiva de la oposición y se ve desde esa perspectiva en la segunda pregunta. Capitalista y el que es más progresista o socialista, o lo que sea, es un modelo, nos han integrado. No nos da respuesta a la solución de lo que hay en los últimos 50 años o más. Realmente esos colores nos han descartado. Lo que debemos seguir más allá de pensar en esa polarización. En darse una polarización, entonces, creo que en la integración, en el diálogo y en la esperanza, que es la última palabra. La esperanza. ¿Cómo construir juntos hacia una esperanza respetando nuestras diferentes visiones por completo? En esa forma
si podemos avanzar un poco más rápido en lograr el objetivo que tener una misión para integrar. Y ahí es donde en la actualidad se habla de la transdisciplinaridad, de la transectorialidad de eso. Que se dio buen espacio para que No brevemente, no, a ver, una presencia yo creo que los hermanos que estamos en las aulas, en de salud, deberían haber atenciones. Hablando, por ejemplo, de APS, que tanto el profesorado que está en las aulas, también enfermeros, enfermeras, personal médico, etcétera, estamos familiarizados con la atención primaria de salud. Entonces, eso genera atenciones y también por parte del alumnado. Cuando de momento piensan en este tipo de carreras, es muy frecuente que se tenga en la mente esta figura hospitalaria, clínica, que es necesario, fundamental, necesario, importante, relevante para atender necesidades de salud, pero hay más necesidades de salud. Entonces yo creo, repito, que en las aulas como generar este tipo de atención y los planes de estudio, que tanto la atención primaria está presente en los planes de estudio, donde van a realizar prácticas clínicas de la mediana. Entonces, creo que desde ahí tendríamos que seguir visibilizando estas funciones que me parece que difícilmente en la idea de pensar en un escenario de equilibrio, ¿no? Me parece que tal vez no es una utopía, ¿no? Me parece que tal vez la misma vida está llena de tensiones, pero que en esta tensión también tendría que haber una desarrollo de otras formas de pensar en la atención, el cuidado, el cuidado. Las visiones de siempre acordar cuando no estamos de acuerdo con nuestra ausencia, cuando no estamos de acuerdo con nuestros colegas, cuando no estamos de acuerdo con la postura de otros profesionales. Tal vez estas tensiones se generan desde esa necesidad interna de querer tener la razón de querer defender nuestra postura. Y en esa medida esas tensiones pueden convertirse en grandes oportunidades y cómo hay espacio para esa diferencia de pensamiento, de propuestas en construir soluciones. Esas tensiones se generan básicamente por ese choque de puntos de vista y junto con la competencia de quién lo hace mejor, de quién tiene la verdad. Y si bien es cierto, debemos revisar la historia y entender y reconocer lo que se ha trabajado, no podemos irnos a puntos extremos, no podemos quedarnos en el pasado, lamentándonos por lo que no se ha podido desarrollar, por lo que no ha sido posible, por lo que no nos permitió hacer el gobierno, no puede de educación, nosotros mismos no pudimos hacer, sino que la atención sobre aquello que ya no podemos cambiar, sino a partir de ello seguir evolucionando, seguir innovando y sobre esas diferencias que todos tenemos y para que construir, porque esas diferencias son las que nos importan. Porque tenemos esa posibilidad de reflexionar y de comentar que tenemos una postura específica sobre alguna situación, que somos, por ejemplo, un profesional autónomo, tomadora de decisiones, con un criterio, con un método científico, que no contrapone o que no interfiere en otro tipo de desarrollo de práctica profesional, sino que complementa. En ese momento, las tensiones empiezan a convertirse en oportunidad, porque finalmente todos los profesionales de salud tenemos el propósito de proteger, salvaguardar la vida, cuidar, rehabilitar,
atender, que nosotros nos podemos centrar en intervenir el cuidado y que a través del cuidado realizamos un sinfín de acción y construir, pero que finalmente desde adentro nosotros tenemos que construir a partir de esas funciones, de esos diferentes puntos de vista, y darnos esa posibilidad de construir por todos los demás profesionales. No ver este modelo separado, no querer tener esa razón, no querer que nosotros nos hacemos mejor o que determinada área lo hace mejor, tiene la razón, tiene toda la verdad, sino cómo las diferentes situaciones, perspectivas, situaciones nos permiten evolucionar juntos como niños. Como en la institución, lo que dijimos, dijimos es decir, aquellos que además de lo que ustedes ven con la ley, que un tipo de además de apoyar colectivos, parece que establecer las bases de respecto de carácter obligatorio en todos los como bien se se incluye que debería tener una profesión que sí tiene características que son diferentes a otras y que por el momento no se están dominadas a través de la científica, el cerebro y otros elementos jurídicos que dicen que pero lo que pretende esta reforma dentro del trabajo es que sea la base para que se reconozcan todas las diferentes niveles académicos y cuáles son sus correspondientes trabajos laborales. En este sentido, para la ingeniería de práctica avanzada, se está colocando ya dentro de este esquema en donde se considere un espacio laboral, es decir, una categoría laboral para que esté respaldada y no quede pues, a la decisión o al criterio de una institución en donde o cómo va a ser laboralmente es una parte de la misión del trabajo y la otra obviamente tiene que estar ligada de formas que algunas de formas que la ley criminaliza, de lo que también se habla de cuáles son las dimensiones. Y ya lo es cierto, porque la ley está en el código y no tiene que ser porque la entonces, la base es ese, hay ya una iniciativa que se está mirando, que está siendo vista
propiamente por las empresas para la iglesia, la presentación y ver que es todavía familia no tiene toda nuestra vida. Los avances y pues, les dije, se habla bien de transformación después. Ya que se ve un proceso cognitivo que escalamienta, un escalamiento de orden político para llegar a un objetivo. Y ese escalamiento empezó el año 2013, 2002, pues estamos hablando de hace 13 años atrás, de lo cual todavía estamos en la brecha del espacio de evolución. ¿Y quiénes tenemos que actuar? Todo este tratamiento para dar ese escalamiento político y se voy a hacer la pregunta que decía, ¿cómo avanzar con esos planes normativos? Y para poder avanzar con un gestor político, tenemos que darle claridad. Por eso el ejercicio que hizo la maestría, varias combinaciones, estas competencias que serán mejorables, no es unas competencias y dimensiones ya específicas, sino no integrales, que será parte de esta tesis de los maestrantes acá. El poder darle esa claridad, de ese perfil, de ese rol y de esas competencias para que pueda ser incluida en el marco normativo. Porque el actor político lo dice, ¿qué quiere? Formulación. Eso hace solo la práctica avanzada, formular adecuadamente. No, no, es que caminar y otras cosas son dos cosas diferentes. Puede llevar un árbol de dimensiones, de acciones que no tienen claridad de la político que va a visitar particular. Solamente tiene con fuerzas políticas dentro del mismo país, otras áreas que no pueden con otras diferentes intereses dentro de la misma. No sé cuánto puede llevar 10 intereses más. 15 años más, estamos hablando del año 2040. No para México. Los países que no hablan el tema del país. No, hablar de contra los colegas del común, cuando hablo de comunes que son colegas que están en proyectando, para nosotros queremos diferente. Una influencia. Este término, yo lo aprendí acá de mi compañera que está en Oaxaca. Lo escuché y empezó así. Entonces, ustedes están saliendo hasta ahora de la cuna del lenguaje. Los demás hasta ahora, ¿hasta dónde están? Están en el proceso de concepción. Mucho fueron a será parte de todo eso actual de ustedes profesionales. Último aspecto de la tiene la oferta. ¿Quiénes de acá van a entrar a la maestría el próximo año o los próximos 2 años? Levante la mano. Muy bien. Los que me dijeron, ¿saben cuánto vale una maestría en mi país el semestre? 70,000, 80,000 pesos al semestre. El semestre. Entonces, ni siquiera se te pagan intereses. Así que aprovechen lo que tienen acá. Por eso Sandra decía, queremos volver acá porque
tienen un mundo de posibilidades que no tienen otros, los 32 países de la región, no tienen Brasil, y no Argentina, con los demás. Hay que pagar. Y para. Que aprovechen lo que tienen acá en México y que lo han luchado otros 60 o 70 años atrás. Eso es mi organización. Gracias. Vamos a ver la entrega de las constancias a nuestras invitadas y los invitados por parte de nuestra contribuidora, la doctora Julia, que fue la ganadora y compartía también entrega de reconocimientos y entrega de los detalles de parte pues, de la División de Ciencias Biológicas y Salud, a la cual pertenecemos como mantel. También dar mucho agradecimiento a las personas que estuvieron siguiendo la transmisión. Dar varios saludos, reconocimientos. Muchas gracias, Sandra Ponte y Javier Rodríguez, porque tuvieron que venir a nuestro país para ver lo que nos existe en América Latina. Un saludo a la doctora Guadalupe Contreras y a la doctora Esmeralda Covarrubias por venir a la secretaría del primer día. Y también un saludo a la maestra Juanita Jiménez, porque a pesar del tiempo no se rinde y pues, a pesar de ya no estar en funciones institucionales, siguen poniéndose a la vanguardia. Esta familia es una carrera transgeneracional, gran ejemplo de la mujer mexicana. Llegamos a los reconocimientos. En primer lugar, la doctora Juanita Jiménez, de parte de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Normalmente va a estar pasando un QR para que las personas que estén en el auditorio puedan hacer su registro. Por favor, la maestra María Isabel. Muchas gracias, doctora Juanita, por la pregunta y por el seguimiento. Un reconocimiento al doctor Javier Isidro Rodríguez, que nos acompaña como referente Robbie Foundation, y pues que viene desde Brasil, y siendo colombiano, pues viene a compartir sus conocimientos. Muchas gracias, doctor Javier. La entrega también del reconocimiento y de su constancia a la maestra Sandra. Muchísimas gracias por su gran ponencia que nos presentó hoy. Gracias a la maestra Sandra Pontes. Y doctora Guadalupe, no sé, una entrega de reconocimiento para la doctora María Guadalupe Casales, orgullosamente profesora de Aragón Puchimico. Y bueno, acá un reconocimiento para la maestra de ceremonias, moderadora de discusión. Agradecimiento al detrás de cámara, todo el apoyo del cuerpo docente. Puede por favor acercarse la maestra Damaris Escobar de la Rosa, la maestra Ana Carla Reyes Seriano. Y también para que por favor la compañera Raquel Ramírez también, o sea, a esta también de acá de la licenciatura de enfermería, también pasen.
Entonces, no están dos personas del cuerpo docente, pero seguramente los vamos a conocer, la profesora Margarita y el profesor Edgar. Pero bueno, nosotras somos casi los profesores de la UAM Xochimilco de la Maestría de Enfermería de Práctica Avanzada. Muchísimas gracias por seguirnos, gracias a las personas en la transmisión de Zoom. Y pues bueno, seguiremos impulsando este tipo de espacios en nuestra casa abierta a tiempo UAM Xochimilco. Gracias.